Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que el SAT te puede restringir temporalmente tus sellos digitales? ¿Sabías que anteriormente el SAT cancelaba los sellos digitales y a partir de las nuevas reformas al Código Fiscal ya no los cancela, ahora los restringe? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Qué se puede hacer al respecto? Acompáñame a este programa y te vamos a explicar cuáles son las inconsistencias legales de este punto en tan solo 10 minutos. Bienvenidos a una emisión más de su canal. Soy su servidor, el doctor en Derecho Juan Raúl López Villa, y vamos a hablar el día de hoy de un tema apasionante. Acuérdense, 10 minutos para hablar de un tema fiscal y un tema relevante, un tema que tiene que ver, por supuesto, con las reformas fiscales 2020. ¿Y de qué tema vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de la cancelación de los certificados de los sellos digitales, que hoy por hoy se le conoce como restricción temporal de los sellos digitales. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué relevancia tiene en la vida fiscal de los contribuyentes? Pues tiene que ver muchísimo, porque la autoridad, cuando detecta que el contribuyente se está portando mal o presume que está cometiendo alguna irregularidad, pues una de las medidas que determinaba el artículo 17H anteriormente, antes de las reformas, pues era precisamente la cancelación de los sellos digitales. ¿Esto qué implicaba? Pues que el contribuyente ya no podía emitir comprobantes fiscales, es decir, ya estaba impedido hasta en tanto el contribuyente cumpliera con ciertas obligaciones que la autoridad presumía que había incumplido, pues para en su caso volverle a emitir unos nuevos sellos digitales. El tema es que a partir de la reforma fiscal 2020, el contribuyente cambió el escenario y también la autoridad cambió las reglas del juego. Quiere decir entonces que ya no le va a cancelar los sellos digitales, lo cual para muchos sería pues algo muy importante, algo muy novedoso y quizá hasta en favor del contribuyente. Pero espérense, no fue así. La autoridad determina la restricción temporal de los sellos digitales como una medida previa que anteriormente pues no existía, es decir, se presumía que la autoridad violentaba el debido proceso, puesto que le cancelaba los certificados de los sellos digitales sin haberle dado vista al contribuyente. Cambia esa situación, cambia esa postura la autoridad y crea un artículo nuevo, el 17H bis, y en este artículo pues se complementan más causales por las cuales la autoridad le puede restringir temporalmente los certificados digitales del contribuyente, sin los cuales no puede emitir comprobantes fiscales o facturas. Quiere decir entonces que a partir de esta nueva reforma, fíjense, de 67 causales que existían para que la autoridad pudiera restringirle esos, más bien cancelarle esos sellos digitales, se amplían a 73. En ese sentido, entonces, la autoridad cambia la forma a través de la cual ya no va a cancelar los certificados de los sellos digitales, sino los va a restringir. ¿Y esto qué implica? Pues tiene muchas connotaciones, muchas implicaciones muy importantes. La primera es que cambia de 67 causales a 73. Y dirán ustedes, bueno, es una exageración, no es cierto, porque el artículo 17H pues solamente contempla 4 causales y era el primero que regulaba este tipo de situaciones hasta antes de las reformas 2020. Pero no contábamos con que también se complementan con las causales que señala el artículo 79, 81 y 83. De tal suerte que con esta reforma, es decir, con la creación de este nuevo artículo 17H bis, pues pasan a 73 las causales por las cuales la autoridad puede restringir temporalmente los sellos digitales del contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en cualquier momento que la autoridad presuma que el contribuyente se está portando mal o incurre en cualquiera de esas causales, si bien es cierto, ya no le va a cancelar los certificados de los sellos digitales, sí se los va a poder restringir temporalmente y le va a dar vista por vía de buzón tributario para que éste aclare dentro de esa misma vía pues esa situación o la desvirtúe y ofrezca las pruebas pertinentes, teniendo la posibilidad de que si las aclara, pues la autoridad le va a liberar esa restricción y va a poder continuar emitiendo esos comprobantes fiscales digitales. El punto importante es que en el caso de que la autoridad considere
que el contribuyente está incurriendo en cualquiera de esas causales, pues le va a restringir los sellos temporales y con ello, pues no va a poder emitir facturas al respecto. Uno de los temas torales que vale la pena recalcar en esta breve semblanza, en este breve resumen que les dejamos hasta su pantalla, es que la autoridad pues reformó el artículo, perdón, creó un nuevo artículo que es el 17H bis, pero en este artículo, bueno, se amplían, como ya hemos dicho, las causales por las cuales el contribuyente puede estar sujeto a esta nueva restricción. Con ello, por supuesto, el contribuyente pues ya no estaría en posibilidades de impugnar, como lo hacía anteriormente, por vía de juicio de amparo, la cancelación de los sellos digitales. ¿Por qué? Porque tendría que agotar los medios de defensa, es decir, al haberle otorgado una restricción y haber establecido un procedimiento para tales efectos, entonces el contribuyente tendría que agotar los medios de defensa, es decir, recursos de revocación, en su caso porque es optativo, juicio de nulidad y luego amparo. Realmente el problema es qué contribuyente realmente, o la pregunta del millón es preguntarnos qué contribuyente realmente se va a ir a todos estos medios de defensa y mientras no va a poder emitir ningún tipo de factura, es decir, no va a poder operar y con ello, por supuesto, pues la autoridad tampoco va a recibir ningún tipo de ingreso por cuestiones de impuestos. El problema realmente no está ahí, no estriba en ese aspecto. Por supuesto que el primer punto que tiene que aclarar el contribuyente es si está incurriendo en alguna práctica deshonesta, en algún tipo de irregularidad o esencialmente en cualquiera de las causales que establece ahora el artículo 17H bis, como lo es el hecho de que no presenten en tiempo las declaraciones anuales o tiene hasta un mes para presentarlas, o incluso si presenta estas declaraciones, ya sea provisionales o definitivas o no consecutivas, también fuera de los plazos que establece la ley, si durante el procedimiento administrativo de ejecución no se localiza al contribuyente o presume la autoridad que éste desapareció, si en el ejercicio de las facultades fiscales detecta que el contribuyente no está localizado en ese domicilio fiscal o desaparece durante el procedimiento administrativo de ejecución o incluso desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente. También, si la autoridad llega a detectar que el contribuyente emisor de los comprobantes fiscales, por supuesto, no desvirtúa, y eso es muy importante, la presunción de la inexistencia de operaciones. Quiere decir que hasta la segunda publicación del 69B, pues la autoridad ya presumiría que pues, no pudo desvirtuar la inexistencia de operaciones o la simulación de operaciones inexistentes. También cuando, derivado de la verificación prevista por el artículo 27, es decir, respecto al domicilio fiscal, pues no cumple con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal, cuando detecta que el ingreso declarado, es decir, el impuesto retenido por el contribuyente que manifestó en sus declaraciones, pues en los pagos provisionales, retenciones, pues no se encuentran, no corresponden con los que ha emitido. También detecta que existan causales imputables al contribuyente a través de los medios de contacto que establezca el SAT, a través de reglas, y pues no cumpla con esos requisitos para el uso del buzón tributario. Por ejemplo, el hecho de que haya dado mal el correo simplemente por esa causal o incluso el hecho de que no haya dado el teléfono correcto. También el hecho de que detecte la autoridad que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales, y esto lo regula el artículo 69 bis. Pero el fondo del asunto también tiene que ver con el acuerdo publicado el 29 de abril de este año, a través del cual la autoridad delega las facultades a distintas autoridades para efecto de que éstas, es decir, dentro del mismo SAT, por supuesto, para que estas mismas autoridades puedan llevar a cabo la restricción temporal, es decir, la restricción temporal de los certificados de los sellos digitales, como si la autoridad estuviera preparando o calentando los motores para que pues en cualquier momento lleve a cabo la revisión de este tipo de circunstancias del contribuyente y si lo considera pertinente, pues llevar a cabo la restricción de los certificados de los sellos digitales. ¿Cuál es el problema y cuál es el punto toral de esta situación que estamos señalando? El punto toral es el artículo 16 constitucional, que prevé que todos los actos de la autoridad tienen que estar contenidos en un ordenamiento legal y que significa que la autoridad no puede llevar a cabo más actos que los que la ley le permite. Por tanto, tendríamos que remitirnos al reglamento interior del SAT para saber si existe esa facultad de restringir temporalmente los certificados de los sellos digitales. ¿Y qué creen?
Esta facultad al día de hoy la autoridad, afortunadamente o desafortunadamente, no la ha incluido en el reglamento. Quiere decir que en el reglamento interior del SAT no existe la facultad para restringir los certificados digitales de los contribuyentes y se puede entonces delegar una facultad que no existe en un acuerdo. No se puede delegar aquello que no existe. En consecuencia, podríamos anticiparnos a considerar que este acto se puede impugnar a través del primer acto de aplicación. ¿Qué quiere decir? Que cuando la autoridad le restrinja temporalmente los certificados de los sellos digitales del contribuyente, este podría acudir a tribunales por vía del amparo indirecto, señalando la inconstitucionalidad en ese primer acto de aplicación del artículo 17H bis y del acuerdo del 29 de abril, a efecto de que se declare inconstitucional, puesto que esa facultad todavía no existe. Muchas gracias por el favor de su atención y los espero aquí en una semana para hablar de temas fiscales en tan solo 10 minutos. Muchas gracias y quédense en casa. Si te gustó el video, no te olvides dejar un comentario. Dale like y comparte esta información con quien crees que sea de su interés. Recuerda que cada lunes estaremos subiendo un nuevo video. Te invito a suscribirte. Haz clic en el botón rojo que está aquí abajo. Y si quieres recibir una notificación cuando subamos un video, recuerda activar la campanita. Gracias.